aquí con el ingeniero Osuna, que nos va a dar sus respuestas de las preguntas que le vamos a hacer acerca de la época de la violencia en Colombia. ¿Qué fue la época de la violencia? La época de la violencia en Colombia fue una época en la que los partidos de ese momento, los partidos tradicionales, el conservador y el liberal, se enfrentaron durante muchos años por imponer sus ideas y por imponer su control político. Una época que ha durado muchísimos años, más o menos hasta ahorita al año 2000, 2001. Durante todo ese periodo de tiempo han peleado por controlar el país. ¿Cuál fue el motivo de la época de la violencia? El motivo de la época de la violencia fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y también el control que querían tener los partidos en el gobierno de Colombia como país. ¿Y de qué manera perjudicó esta época al país? La perjudicó de muchas maneras. Primero, la muerte de cientos de miles de personas, simplemente por ser de un partido u otro, por el color de la camisa, por muchas cosas. También la atrasó, porque pensando en guerras y pensando en el control político se perdió mucho tiempo en hacer industria, en fortalecer el campo, en exportar a otros mercados. Muchas cosas se atrasó Colombia. Muchas gracias, ingeniero. Eso fue todo. Gracias a usted, Benjamín. Buenas, estamos aquí con la señora Luis y les vamos a hacer unas preguntas acerca de la época de la violencia en Colombia. ¿Qué fue la época de la violencia en Colombia? Buenas tardes. Bueno, que yo conozca, la época de la violencia ha sido catalogada como un tiempo donde los colombianos se dividieron, unos se llamaban conservadores, otros liberales, y ellos empezaron a pelear, empezaron a tener encuentros violentos luchando por el poder. Cada uno de ellos quería tener el poder. Entonces esto desarrolló aquí en este país violencia, asesinatos, desempleo, mucha pobreza, porque la gente peleaba, luchaba, porque depende quién, el que estaba de rojo o el que era azul, así como estamos nosotros ahora. Tú estás de azul, eras conservador, yo estoy de rojo, era liberal. Entonces no se podían ver porque se podían matar, se podían agredir. Todo eso pasó en esta época de la violencia. ¿Y por qué ocurrió esa época? Bueno, el detonante principal fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que era el que pues iba a ser el presidente de Colombia, y él iba a dar un discurso y lo mataron. Tras la muerte de él se desató ese día una violencia tremenda, empezó la gente a pelear, a matarse, hubo muchísimos muertos, y de ahí en adelante empezó muchísimo esta violencia. ¿Y cuáles fueron los daños de qué manera afectó esto a Colombia? Pues Colombia se ha visto afectada en esta época por esa división. Cada partido, o sea, tanto los liberales como los conservadores querían llegar al poder, y ahí se ha venido la violencia, vino la guerrilla, vino muchísimos entes que han ayudado a la violencia, pero esta época pues en general no se ha acabado. Siempre todavía vivimos la violencia, aunque no estén ahorita los liberales, los conservadores, ya hay más partidos, está el uribismo, está el cambio radical, está Colombia Justa Libre, están muchos más partidos, pero la violencia sigue, aunque se haya firmado un tratado de paz. Los paramilitares, cada uno busca un interés, y lamentablemente todavía estamos viviendo esa época de violencia en Colombia. Muchas gracias. Esto fue todo. Gracias a ti, Benjamín. Estamos aquí con María Concepción, que nos va a decir
lo que sabe sobre la época de la violencia. ¿Qué sabe usted sobre la época de la violencia? Época, porque Gaitán era una persona muy buena y él iba ganando las elecciones y había muchos liberales, pero como eran los conservadores los que no querían a Gaitán, pues lo mataron y de ahí vino la violencia. ¿Sí? ¿Y cuál fue exactamente el motivo que causó esta violencia? El motivo fue porque no lo querían a él de presidente de la República. Entonces fue cuando hubo violencia, liberales con conservadores. ¿De qué manera perjudicó esta época al país? Mucho, mucho, porque la gente se mataba uno con otro. Porque si usted era liberal, lo mataban. Si era conservador, también se mataban los dos. Si usted era liberal, mira, lo mataban. Si era el otro conservador, lo mismo, lo mataban por eso. Entonces, de ahí para acá viene una violencia. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ya eso fue todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya comienza. Buenas tardes, estamos aquí con Pedro Martínez para hacerle unas preguntas acerca de la época de la violencia. ¿Qué sabe usted sobre la época de la violencia en Colombia? La época de la violencia cuando se llamaban la chusma, no sé qué era eso, pero bueno, eso era la chusma. Fue cuando se mataban conservadores y liberales y pues y ahí se desató la guerra en esa época. Entonces era puro conservador y liberal los que se mataban, era por color de política. ¿Sabe cuál fue el motivo que causó esta violencia? Pues el motivo de desatar esa violencia fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán, que era un gran líder de Colombia. Entonces en esa fue el motivo por el cual ya los conservadores y liberales empezaron más ira. ¿De qué manera perjudicó esta época a Colombia? No, pues esta época ya es terrible porque esto es peor. De hoy en día ya no vivimos la guerra de conservadores y liberales, sino una guerra ya masiva entre personas que a veces no tienen ni que ver en guerra y están en guerra. Y pues la corrupción, que aún es peor, pues eso ha desatado más guerra todavía. La corrupción es la que más guerra ha desatado en el país. Muchas gracias, eso fue todo. Ok, a la orden. Buenos días, estamos aquí con la profesora de Bacollina y le vamos a hacer una pregunta acerca de la época de la violencia en Colombia. ¿Qué sabe usted sobre la época de la violencia? Pues lo que yo sé, lo que estudié es que hubo desde el año 1948, cuando fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, cuando fue toda la situación, vinieron los conservadores, liberales, vino la gente pensante, en vez de estar en la política dentro del gobierno, se fue hacia el monte y empezaron las situaciones más difíciles para nuestro país, porque ahí es donde empiezan las guerrillas y ahí es donde viene el país a cumplir el bogotazo, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue algo muy tremendo porque era un líder político y lo mataron. ¿Quién fue? No lo sabemos, aún ahora no se sabe quién fue quien lo mató, pero empezó, el centro de todo fue ese, el bogotazo, ahí empieza y a esta hora todavía estamos sufriendo desde ese tiempo la violencia en nuestro país. ¿Sabe cuál fue el motivo que causó esa violencia exactamente? Exactamente, Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán ahí fue el detonante para que empezara todo a verse lo que hoy en día se ve. ¿De qué
manera perjudicó esta época a Colombia? De todas las maneras, porque en vez de haber gobernantes y esa gente pensante que se fue hacia el monte, hubiera estado en la política, no estuviéramos como estuviéramos, porque esa gente pensante hubieran cambiado todo lo que sucedió. Hoy en día tendríamos otro país. Eso fue todo. Muchas gracias. Dale. ¿Sabe cuál fue el motivo que causó esta violencia? Porque siempre han querido levantarse en poderes, por ejemplo, Gaitán, la muerte de Gaitán, este señor era liberal, ¿verdad? Y él estaba en la punta para gobernar, y claro, habían poderes que no querían que él ganara, y a toda costa lo tuvieron que derribar. Y cuando sucedió la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, yo tengo entendido que eso se disparó una guerra total, porque todo el mundo ya lo hacía por presidente. Al morir, claro, todo el mundo se enfrentó y eso iban matando, y ahí fue cuando se estalló todo. Por eso desde esa época del Bogotazo, eso no ha parado. Bien. ¿Y sabe cuál fue el motivo que causó esta época? Pues siempre el motivo fue los colores. Desde niño se le enseñaba que este color es el suyo y que este color es el suyo. Entonces los liberales se levantaban contra los conservadores. Entonces el que era liberal no aceptaba al que era conservador, y el que era conservador no quería el liberal, y había una guerra. Entonces siempre fueron los colores lo que hicieron la diferencia. ¿Y de qué manera perjudicó la violencia a Colombia? ¿De qué manera la perjudicó? Claro, había muchas guerras, enfrentamientos, muertes. Eso fue algo que por nada se mataban. O sea, no compartían las mismas ideas. Y los colores los apartaban, los hacían diferentes. Ahí no había hermandad de nada, sino que si usted era rojo y la muerte iba para adelante. Y si usted era azul. Y había solamente algo que yo pienso que también había, era que el orgullo del color. Ellos siempre ser liberal era un orgullo, como el que ser conservador era algo por lo cual ellos daban la vida. Entonces eso vino a afectar porque nadie aceptaba al otro. Eso hubo una guerra que cuando ya después vino lo del Bogotazo, cuando después vino lo de la guerrilla, hasta el sol de hoy nunca ha parado la guerra de poderes. Porque todavía, si usted mira la política, se maneja por eso, por rangos. Porque si usted es de este partido, yo soy de este, y entonces usted tiene derecho solamente a lo suyo por lo que usted está haciendo, porque usted es liberal, o porque usted es conservador, o porque usted es de Uribe, o porque usted es de este. Entonces ha habido siempre una guerra de poderes de toda la vida, esto no ha parado. Muchas gracias por su tiempo y eso fue todo. Ok, gracias, papá.